Continuamos con la programación de Amigos en esta segunda parte del magazine. Damos la bienvenida a los que os conectáis a este programa a través de vuestra radio, a través de la página web de Radio Solidaria o a través de la aplicación RTV Solidaria. A lo mejor te estás dirigiendo al trabajo, estás en el trabajo o a lo mejor estás regresando a casa porque te ha tocado trabajar en la noche. Si es así, en esta hora aprovechamos y te saludamos. Gracias por escoger Radio Solidaria. Os damos la bienvenida a este espacio Volviéndonos a Dios con Manuel Montoya, un espacio que personalmente a mí me gusta mucho y un espacio que si tú quieres recibir en tu teléfono móvil o a través de un correo electrónico, en esta mañana lo podrás conseguir. Escríbenos y nosotros con mucho gusto te lo compartimos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Manuel que está aquí con nosotros. Buenos días, Manuel. Bienvenido a Radio Solidaria. Hola José, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Es un placer estar hoy de nuevo con todos vosotros en este tiempo de radio. Hoy para tratar sobre un asunto que considero interesante, titulado psicofonías. Y es que, alguien me preguntaba esta semana sobre las psicofonías, si son realmente voces de personas fallecidas o de fantasmas. Lo tremendo es que hay incluso multitud de creyentes que observan estos fenómenos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se observa esto? Bueno, pues gran parte de culpa lo tiene, como vamos a ver ahora, programas como por ejemplo Cuarto Milenio, que no digo yo que no haga un empeño divulgativo concreto y bueno en ciertos aspectos, pero que en este aspecto pues obviamente lo que está haciendo es equivocar mucho a las personas. Hace unas semanas un equipo de este programa de Cuarto Milenio, capitaneado por Clara Tahoces y Luis Uriarte, viajó al Museo Morisco de Sayalonga, en Málaga, donde grabaron la mejor psicofonía escuchada hasta el momento en el programa de Cuatro. El Museo de Sayalonga se encuentra enclavado en lo que fue un antiguo cementerio musulmán y es un lugar en el que se cuentan por decenas los testimonios de los que aseguran que allí suceden fenómenos paranormales. Tras llegar al museo, Clara Toaces y Luis Uriarte instalaron su equipo de trabajo y prepararon el aislamiento de José Manuel Frías, autor de Málaga Misteriosa, para intentar captar alguna psicofonía. En la grabación se pueden escuchar las voces de lo que parecen niños teniendo una conversación, algo que dejó realmente impactado a Iker Jiménez, que dijo: a mí no me suena castellano, parecen niños hablando en un idioma extraño. Ahora, Cuarto Milenio ha podido identificar el lenguaje que usan estas misteriosas voces gracias a la colaboración ciudadana. Así lo explicó Clara Tahoces, que dijo: nada más terminar la emisión del programa en el que se emitieron esas grabaciones, muchísimas personas se pusieron en contacto conmigo. Me decían que eso sonaba a árabe, idioma árabe. La Escuela Oficial de Idiomas de la Axarquía en Málaga también contactó con Clara Tahoces para contarle que sus profesores estaban haciendo un análisis exhaustivo de las grabaciones obtenidas en el Museo Morisco. Tras varias escuchas, habían llegado a la conclusión de que, por la entonación y el ritmo de las palabras, se trataba de un lenguaje coloquial que se habla en los países del norte de África. Siempre, abajo, en el día, el juego, gracias a Dios, son algunas de las frases que los profesores han logrado entender en estas psicofonías captadas en el Museo Morisco. Bueno, como veis, esto despierta muchísima expectación y muchísimo interés en las personas. Y pues con respecto a las psicofonías y toda actividad paranormal, yo diré con total claridad y rotundidad que toda actividad paranormal se trata única y exclusivamente de manifestaciones satánicas en toda regla. Debemos entender y creer que Satanás y sus huestes de demonios son reales. La Biblia es muy clara al respecto y nos da muchísima enseñanza sobre el tema. Jesús habló y mucho acerca de Satanás y sus demonios e incluso del orden jerárquico del reino del maligno. Así podemos ver cómo en Efesios capítulo 6 versículo 12 se nos enseña acerca de dicha jerarquía, señalando 4 escalones piramidales de poder de mayor a menor. Allí se nos habla de principados,
potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. ¿Qué objetivo tienen, Manuel, estas psicofonías o manifestaciones satánicas de las que nos estás hablando? Bueno, José, pues toda manifestación satánica del tipo psicofonías, ouija, apariciones, etcétera, tienen como objetivo engañar a las personas para dos asuntos principales. Uno, darles una falsa fe y dos, producir incredulidad y temor en las personas. Ambas cosas producen muerte en las personas. Me refiero a muerte espiritual, es decir, condenación eterna en el infierno. Cuando me refiero a falsa fe, o cuando hablo de falsa fe, me refiero a hacerles creer a las personas asuntos que no son reales. Satanás y sus huestes van a tratar siempre de hacerles creer a las personas asuntos que no son reales, como por ejemplo que las personas que fallecen quedan en este mundo y mantienen una especie de vida paralela a los vivos, de forma que incluso podemos escucharlas mediante psicofonías y hasta hablar con ellas por medio de médiums o espiritistas. Bien, la Biblia es muy clara a este respecto. ¿En qué ocurre con las personas que mueren? Jesús mismo, el mismísimo Jesús, es quien nos explica lo que ocurre con las personas una vez que fallecen. Lo podemos ver en Lucas capítulo 16, versículos del 20 al 31. Allí Jesús nos narra la historia verídica real del mendigo Lázaro y del hombre rico, y cómo tras fallecer ambos, cada uno va a un lugar distinto. El mendigo Lázaro va al lugar de reposo, mientras que el hombre rico va a un lugar de tormento. Y Jesús nos enseña en esta historia, que como digo es una historia real y no es una parábola, es una historia real. Jesús en las parábolas nunca utilizaba nombres propios, pero en esta historia está utilizando nombres propios. Por eso sabemos que no es una parábola, sino una historia real. Y sabemos que se está dirigiendo a una audiencia que conocía a estas dos personas. Por eso sabemos que es una historia real y no una parábola. Ahora, Jesús nos enseña en esta historia cómo todas las personas que mueren van a un lugar determinado por Dios para ellos y de allí ni pueden salir ni pueden comunicarse con los vivos. Por tanto, y tras ser el propio Jesús quien nos enseña y explica sobre este asunto, no queda ni la menor duda de que toda actividad paranormal es actividad satánica con el objetivo de engañar a los hombres para que estén más y más perdidos. Es Jesús también quien nos enseña que Satanás es sobre todo el gran mentiroso y homicida por antonomasia. Lo podemos ver en Juan 8:44. Allí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les está diciendo Jesús a determinada audiencia, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice Jesús, él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús no deja lugar a dudas en este versículo. La principal actividad del maligno y de sus demonios para con las personas es engañarlas para llevarlas a la condenación eterna. Satanás tiene como función hurtar, matar y destruir. Así está escrito en Juan capítulo 10 y versículo 10. Y es el mismísimo que Jesús quien lo dice. Y debemos entender que Jesús nunca miente. Satanás solo quiere y busca la perdición eterna de la humanidad, porque la humanidad ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y Dios ama a la humanidad profundamente. Es por esto que Satanás procurará con todas sus fuerzas y capacidades sobrenaturales llevarse con él a todas las personas que pueda, y para ello utilizará muchas artimañas, muchos ardides, pero fundamentalmente la mentira, que es su mayor característica, como hemos visto en Juan 8:44. ¿Cómo podemos, Manuel, librarnos de las mentiras de Satanás? Bueno, el antídoto contra la mentira es la verdad. El único antídoto contra la mentira es la verdad. Así que, ¿cómo podemos librarnos de las mentiras de Satanás? Conociendo y viviendo en la verdad. Ahora,
Vivimos en una sociedad y en un tiempo en el que todo es relativo y no hay verdad absoluta. Tanto la filosofía como la falta de compromiso de las personas, que es una manifestación de la degradación progresiva del ser humano, se han encargado de hacer creer que no puede existir una verdad absoluta. Pero los que hemos conocido al Señor por su gracia y hemos nacido de nuevo, hemos recibido la capacidad de entender y creer que sí hay una verdad absoluta y que esa verdad absoluta es Cristo el Señor. La Biblia declara: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Todo el que conoce a Jesús y vive en Él por medio de aplicar su palabra a su vida diaria es libre. Libre de la cautividad y maldición que produce el pecado y libre de las mentiras y artimañas de Satanás para hacerle caer en condenación eterna. Sí hay una verdad absoluta y esa verdad es Cristo. Sí se puede vivir en la verdad absoluta cuando vivimos en Cristo, el cual es la verdad. Jesús mismo declaró de sí mismo que Él y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Lo podemos leer en Juan capítulo 14, versículo 6. Por tanto, y para terminar, no sigamos creyendo al maligno, cuya principal actividad es engañar a los hombres para su perdición. No podemos creer más a las mentiras del diablo que a la verdad de Dios. Ya vimos lo que pasa cuando hacemos esto en el ejemplo de Adán y Eva. La Biblia nos dice que andemos en camino de santidad, y si andamos en ese camino, no resbalaremos ni seremos engañados por el maligno. Cuando nos mantenemos en el camino de santidad que Dios ha preparado para nosotros por medio de su palabra, incluso cuando su trabajo aún no está completo en nosotros, puede que nosotros sigamos siendo en ciertas maneras torpes, aún así estaríamos a salvo porque estamos en ese camino de santidad. Siempre hay bardas de protección en las curvas más cerradas en ese camino de santidad. Y Él, Jesús, previene de que nos caigamos mientras desarrollamos en nosotros la madurez y la sabiduría que también nos ayudará a mantenernos en el camino. Mientras nos mantenemos en el camino de santidad de Dios, estamos protegidos de los ataques de los leones. Sed sobrios y velad, dice 1 de Pedro 5:8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aun así, ese león jamás ha sido capaz de devorar a nadie que esté en ese camino de santidad. La promesa es segura. No habrá allí león ni fiera subirá por él. Así que mucho ánimo a todos. Dejemos de creer al maligno. Dejemos de creer en todas estas historias que el maligno nos hace creer como ciertas, porque la única verdad la encontramos en la palabra de Dios, la encontramos en Cristo, y como hemos visto, todo lo demás es mentira. Muchas gracias por vuestra atención. Espero volver a escucharos a estar con vosotros el próximo viernes, y que tengáis un muy feliz fin de semana a todos. Bendiciones. Aquí te esperamos, Manuel. Gracias por compartir con nosotros este espacio, volviéndonos a Dios. Si lo queréis recibir a través de un WhatsApp, enviarnos el mensaje y nosotros con mucho gusto lo compartimos. 607-824-824. Yo te recomiendo mejor Telegram, ya que Telegram te conserva la calidad. WhatsApp lo que hace te lo comprime bastante, pero Telegram te lo deja al 100%. Así que, si tienes Telegram, escríbenos y nosotros con mucho gusto te lo compartimos. Si no tienes Telegram y tienes WhatsApp, pues bueno, también te lo podemos compartir. En unos minutos estará disponible en iVoox y también en Spotify. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.